So if you have your Bibles today, turn with me to Matthew chapter 17. Muy bien, ahora acompáñenme todos en sus Biblias en Mateo capítulo 17. Matthew 17, we'll be looking at verses 1 through 13. Vamos a estar viendo hoy los versículos del 1 al 13 en Mateo capítulo 17. Now, if you've been following us the last few weeks, the last few times that I have spoke in the book of Matthew, Y si ustedes han estado escuchando las últimas prédicas que he hablado acerca de la serie de Mateo que hemos estado estudiando, we see that the tension is beginning to build. podemos ver que hay una tensión que comienza a desarrollarse o a construirse. The tension is building between Christ and the religious leaders of the day, the Pharisees, the Sadducees. Y la tensión es entre Jesucristo y los líderes religiosos de ese día, que eran los fariseos o los saduceos. And as it becomes more and more clear that Jesus is not going to be what they want him to be, Y a medida que era más obvio que Jesús no iba a ser el que ellos querían que él fuera, that he is not going to be the national hero for the Jewish nation and cuando overthrow era the Roman Empire. más obvio de que Jesús no se iba a convertir en ese héroe nacional que iba a derrocar el imperio romano, As it becomes more and more clear, the tension is building. y a medida que esto viene a ser más claro, empieza a construirse esa tensión. And we've seen even between Christ and his disciples, there's beginning to be some tension there as well. Y saben, nosotros también comenzamos a ver que entre Jesús y sus discípulos también comienza a haber una tensión desarrollándose. Christ is saying things like, I'm going to go to the cross and die. Jesús, por ejemplo, decía cosas en ese tiempo: yo voy a ir a la cruz y voy a morir. And we saw last week that Peter didn't like that Y idea. la semana pasada vimos que a Pedro no le gustó para nada esa idea. Peter said, no, you're not going to go to the cross and die. Y Pedro le dijo: no, Jesús, tú no vas a ir a la cruz a morir. Why did he say that? ¿Y por qué fue que dijo eso Pedro? Because he didn't want to go as Christ's follower and die. Porque él tampoco, como seguidor de Jesús, no quería ir a la cruz. Because as we talked about last week, he had a vision of what the Messiah was supposed to be. Y como vimos la semana pasada, era también porque Pedro tenía una idea de cómo iba a ser el Mesías. And the Messiah was supposed to be an earthly king. Y el Mesías, en su idea o su concepto, iba a ser un rey terrenal. And this earthly king would make his followers, and Peter was one of his main followers, his right-hand man. Y de acuerdo a lo que ellos pensaban, este rey terrenal iba a ser que sus seguidores, y Pedro era uno de los seguidores de Jesús, That in their conceptualization, en su concepto, he would make them wealthy, and he would make them powerful, and he'd make them él haría great que sus princes seguidores and también court. fueran ricos, fueran personas con mucho poder en el área donde él iba a estar reinando, de acuerdo a lo que ellos pensaban. And so if Jesus went to the cross and died, he wouldn't be, that type of kingdom would not happen. Así que si Jesús iba a la cruz y moría, entonces este tipo de reino no iba a suceder aquí en la tierra. So after all of this, we see this tension building, we see even disagreement among Christ and his own disciples. Así que entonces, mientras que se está desarrollando toda esta tensión y comenzamos a ver incluso conflicto entre Jesús y sus discípulos, Today we see in Matthew chapter 17 that Jesus does an incredible thing. aquí en Mateo 17, el pasaje que vamos a ver que Jesús hizo algo increíble en esta oportunidad. And we see one of the most incredible scenes in all of the Bible. Es una de las escenas más increíbles que aparece en toda la Biblia It's called the y Transfiguration. se llama la transfiguración. The Transfiguration. La transfiguración. Let's read Matthew chapter 17, Vamos a leer Mateo capítulo 17, verses 1 through 13. versículos del 1 al 13. Now, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them up on a high mountain by themselves. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto And he was transfigured before them. y se transfiguró delante de ellos. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. And when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. But Jesus came and touched them and said, Arise and do not be afraid. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. While they had lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Now as they came down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. And his disciples asked him, saying, Why then do the scribes say that Elijah must come first? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesus answered and said to them, Indeed, Elijah is coming first and will restore all things. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. But I say to you that Elijah has come already, and they did not know him, but did to him whatever they wished. Likewise, the Son of Man is also about to suffer at their hands. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Then the disciples understood that he spoke to them of John the Baptist. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Let's pray as we receive the Lord's word this morning. Vamos a orar a medida que recibimos la palabra de Dios. Father, we come before you this morning. Señor, venimos delante de ti en esta mañana. Lord, we pray that you would speak to our hearts this morning. Oramos para que hables a nuestros corazones. Father, we pray that you would open up this text to us this morning. Señor, que tú puedas abrir este texto a nosotros. Lord, you'd help us to understand. Y ayúdanos, Señor, a entender. And Lord, we know that your word is powerful. Señor, sabemos que tu palabra es poderosa It can change our lives. y puede cambiar nuestras vidas. Give us the ears to hear. Señor, danos los oídos para oír. Lord, use me this morning as your instrument, nothing more. Señor, y úsame como tu instrumento nada más. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. So, as I said, we're looking at Jesus' transfiguration. Como les dije, hoy esta mañana vamos a estar viendo lo que fue la transfiguración de Jesús. So we see a picture of his glory today. Aquí vemos una imagen de su gloria, A picture of who Jesus really is. una imagen de quién realmente es Jesús. Last week we talked about who he was as the incarnated Christ. La semana pasada estuvimos viendo quién era Jesús como el Cristo encarnado. And we talked about his human walk as he walked and denied himself every day. Y hablamos de su caminar humano, cómo él se negaba a sí mismo día tras día. As he laid down his rights, he laid down what he deserved, A medida que él cedía o dejaba sus derechos, and he picked up his cross, y él entonces tomaba su cruz, and he told his disciples they needed to do the same thing. y él le dijo a sus discípulos que ellos tenían que hacer lo mismo. Lay down your rights daily. Dejar o el ceder sus derechos diariamente. So last week we got a picture of what it's like to walk out the Christian life. Así que la semana pasada tuvimos una imagen de cómo es eso de caminar la vida cristiana. Last week we had a picture of the humbled Christ, of the Christ who walked in humility and self-sacrifice and self-denial. Y la semana pasada estuvimos viendo una imagen de cómo es este Cristo que vino en humildad, que vino negándose a sí mismo. This week we're going to see the other side of the coin. Y hoy vamos a ver como quien dice el otro lado de la moneda. We're going to see the other side of Christ. Vamos a ver el otro lado de Cristo. So today we're going to look at 3 points in order to understand this Y text. para poder entender este texto, hoy vamos a ver 3 puntos, si alguien quiere anotarlos. We're going to look at the scene, Vamos a ver la escena,
Number 2, Peter's reaction to the transfiguration. Vamos a ver número 2, cuál fue la reacción de Pedro a la transfiguración. And number 3, the purpose of the Y transfiguration. número 3, cuál fue el propósito de la We'll transfiguración. look at the scene, Vamos entonces nuevamente a ver la escena o el escenario. Peter's reaction to the Vamos a ver transfiguration, cuál fue la reacción de Pedro a la transfiguración and the purpose of the y el transfiguration. propósito de la transfiguración. The scene. Ahora vamos a ver la escena. You see, there were 6 days, the text tells us here, after 6 days between what happened last time, what we talked about last week, Bueno, el texto nos dice y empieza con estos 6 días después. Estamos hablando de 6 días después de lo que sucedió la semana o lo que vimos la semana pasada. So 6 days after Jesus told them, like we talked about last week, that they must lay their lives down, they must sacrifice Así que esto self. fue 6 días después que Jesús le dijo a ellos que tenían que sacrificarse, que tenían que tomar su cruz, que tenían que negarse a sí mismo. What happened during those 6 days? ¿Qué sucedió durante esos 6 días? Well, probably the disciples were very concerned about what Jesus was saying. Bueno, puede ser que los discípulos estuviesen un poquito preocupados acerca de lo que Jesús les dijo. And we talked about last week the symbol of the cross in ancient times. The symbol of the cross was a symbol of death and torture. Como vimos la semana pasada, en ese tiempo el símbolo de la cruz era algo que significaba muerte, que significaba tortura, que significaba maldición. And he said to them, pick up your cross and follow me. Y él les dijo, tomen su cruz y sígueme. Now, if someone said that to us in our modern day in age, Ahora, si alguien nos dice eso hoy en día, en nuestro tiempo moderno, and pick up some type of instrument of torture, y si alguien nos dice, toma un instrumento de tortura, whatever that may be, cualquiera que sea eso, in the U.S. it might be picking up your electric chair. en Estados Unidos a lo mejor sería, toma tu silla eléctrica. Can you imagine someone telling you, pick up your electric chair and follow me? Pueden imaginarse a alguien que te diga, toma tu silla eléctrica y sígueme. How many of you know that it would cause a little bit of concern? ¿Cuántos de ustedes sabrían o se imaginarían que nos preocuparía un poquito si alguien nos dice eso? The disciples had some questions. Entonces los discípulos tenían ciertas preguntas. What is Jesus talking about? ¿De qué está hablando Jesús? And they probably wrestled with that idea and that concept for those 6 days. Y probablemente ellos estaban como luchando con este concepto, con esta idea y a lo mejor por estos 6 días. This was difficult for them to understand. ¿Sabes? Era difícil para ellos entender esto. And then after 6 days, Jesus takes Peter, James, and John, the inner circle, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Ese era como quien dice el círculo íntimo o más cercano de Jesús. and led them up a high mountain. Y los llevó aparte a un monte alto. Now, I know that we've probably heard of this inner circle before, Peter, James, and John. Ahora, yo creo que ya anteriormente algunos hemos escuchado lo que era este círculo cercano o más íntimo que era Pedro, Jacobo y Juan. And I don't know about you, but sometimes I've kind of wondered, why did Jesus have an inner circle? Pero yo no sé tú, pero a veces yo me he preguntado, ¿por qué será que Jesús tenía ese círculo más íntimo, más cercano? What was the reason? Did he love some people more than others? ¿Cuál fue la razón? ¿Será que Jesús amaba a algunos más que a otros? Didn't he know that would create jealousy and problems within the group, the 12 disciples? No If he sabía- had these 3 men that he was close to. ¿No sabía Jesús que a lo mejor esto iba a causar celos, envidia entre los discípulos? Porque estos eran los que eran más cercanos a él y los demás no. And we see that these 3 men were with him in very significant moments in his ministry. Y a través de la Biblia podemos ver que estos 3 hombres estuvieron al lado de Jesús en momentos muy significativos They de were la with him historia. when Jesus raised Jairus' daughter from the dead. Por ejemplo, estos 3 hombres estuvieron con Jesús cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. They were with him at this moment when he transfigured. Was Estuvieron en transfigured. este momento, en esta escena cuando fue la transfiguración. They would be with him in the Garden of Gethsemane. También ellos estarían en un pasaje más adelante en el huerto de Getsemaní con Jesús. And he shared things with them that he shared with no one else. Y Jesús compartió con estos 3 hombres algo que no compartía con nadie más o no les compartió a nadie más. Why? La pregunta es ¿por qué? Did he have an exclusive group? ¿Por qué será? ¿Será que Jesús tenía un grupo exclusivo? What was it about them? ¿Qué era
esto acerca de ellos. ¿Qué tenían ellos? Well, it seems very clear that it was nothing about them specifically. Bueno, aparentemente o muy claramente vemos que no era nada específico en cuanto a ellos. We've seen Peter's character. We've seen how often he continues to fumble and stumble and make mistakes. Porque, por ejemplo, hemos visto el carácter de Pedro, cuántas veces no se tropezó, cuántas veces no metió la pata, como decimos acá en el buen panameño, cuántas veces no se equivocó y decía algo fuera de lugar. James, we hear really very little details about him in the Gospels. De Jacobo, en realidad no vemos muchos detalles acerca de él en los evangelios. And he becomes the first of the 12 disciples to be martyred in the book of Acts. De hecho, él vino a ser el primero de los 12 discípulos que fue un mártir en el libro de los Hechos. John was most likely just a teenager at this time. Juan en este tiempo posiblemente era un adolescente todavía. And we know that John was close to Jesus. Y sabíamos que Juan era muy cercano a He Jesús. was the person that Jesus told him to take care of his mother from the cross. Él fue a quien Jesús le dijo, cuida a mi mamá o cuida a mi madre cuando Jesús estaba colgado en la cruz. But none of these three men were the leaders of the church in Jerusalem, the leader of the pastor of the church in Jerusalem. Y ninguno de estos hombres eran los líderes o pastores de las iglesias en Jerusalén. They were leaders in the movement, Ellos eran líderes en el movimiento, but James, the brother of Jesus, was the pastor of the church there in Jerusalem. Was. ahora Jacobo, right? James, pero Jacobo sí era el pastor de lo que era la iglesia en Jerusalén. So why was it that these three men were selected? Así que, ¿por qué será que estos tres hombres fueron seleccionados? And I think one commentator had it right. Pienso que un comentarista dio un buen comentario, un comentario acertado. And he said, because they believed that Christ was who he said he was. Y él dijo, porque ellos creyeron quién era Jesús o quién Jesús decía ser. And we know that Peter understood who Jesus was because he made that great confession just 2 Y weeks sabes, ago. nosotros sabemos que Pedro, por ejemplo, había entendido claramente quién era Jesús. Hace unas 2 semanas atrás vimos esa gran confesión que Pedro dijo acerca de Jesús. So we don't know for sure with the other 2 men, but I think that it's a good assumption, a strong assumption that they also were believers. Y no estamos tan seguros en cuanto a los otros 2 hombres, pero podemos asumir grandemente que ellos también creían quién era Jesús o quién Jesús decía ser. The other 9 had not quite gotten there yet. Sabes, los otros 9 discípulos a lo mejor todavía no habían comprendido a cabalidad, no habían creído, no habían llegado a ese punto todavía. They believed that Jesus was the Messiah, Ellos creían que Jesús era el Mesías, but they didn't understand the full purpose of what that meant. pero no habían entendido el propósito completo de lo que significaba eso. Well, see, this tells us Jesus, God, the Lord, reveals things to those who believe. Pero esto nos dice, ¿sabes qué? Jesús, el Señor de todo, revela sus cosas a aquellos que creen. He reveals special things to those who believe. Él revela cosas especiales a aquellos que creen. So they climb up a high mountain. Así que ellos subieron a un monte alto. It's felt to believe that this mountain was 9,000 feet. I don't know how many meters that is. Algunas personas piensan que 2,700? No. que este tenía como unos, ¿qué? 9,000 pies en metros. ¿Alguien que me ayude? Como 3 times that. 3,000. Sería, ¿no? 3,000 metros, más o menos, de altura. Matemáticos, aquí no hay nadie matemático. No hay matemáticos. Ya la vida. Pilotos, David, ingenieros, tenemos doctores, tenemos de todo aquí. No Sí, hay matemáticos. como 3,000, ¿no? Look it up on your smartphone. Sí. How más o many? menos. ¿Cuántos? About 3,000 meters. 3,000 meters. Como Okay. 3,000 metros. Ah, right, it's the other way. So 3,000 meters, it was very high. O sea que era un monte muy alto. Now, they probably took the whole day to climb up this very steep mountain. Y posiblemente ellos tomaron todo un día para poder subir este monte alto. Now remember, they didn't have any gear like we have today. Ahora, recuerden algo, ellos no tenían estos equipos de escalación, ¿de escalación se dice así? No, de alpinismo, que nosotros tenemos hoy en día. They didn't have
energy bars. Ellos no tenían su granola, tú sabes, Protein para tener bars. sus barras de proteínas, para tener las fuerzas. Gatorade. No tenían su Gatorade. They had none of that. No tenían nada de eso. And they had to climb up that mountain in robes. Y ellos tenían que subir ese monte alto con sus túnicas. Now, I don't know if any of you have ever climbed a mountain that high before. Sí, algunos aquí, no sé si algunos de ustedes han subido. ¿Quiénes han subido el volcán Barú aquí? Volcán Barú, Chiriquí. yo también. Sí, es el monte más alto que tenemos aquí, muy bien. What happens when you get really high up? ¿Y qué pasa cuando estás bien allá arriba, en la cima? ¿Cómo? ¿Cómo? The oxygen Yes, is lacking. exactly. The higher up you get, the less oxygen there is. Entre más tú subes, entre más alto estás, menos oxígeno obtienes. It's harder to breathe. Es más difícil And the higher respirar. up you get, Y entre más alto llegues, the more oxygen you need es más oxígeno tú necesitas. because it's steep, Porque está empinado. and so it becomes a little bit dangerous Así que puede convertirse en algo peligroso. because when you lose oxygen, you start to have problems seeing, you have problems thinking correctly. Porque cuando tú pierdes oxígeno, comienzas como que a perder la vista o no puedes pensar tan bien. I remember many years ago when I was a intern for Teen Mania. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo era un misionero o un intern en Teen Manía por un año. We climbed up Pikes Peak in Colorado. Y nosotros subimos una montaña que se llama Pikes Peak. Pikes Peaks en Colorado. It was at 14,000 feet. Y esa tiene 14,000 pies de altura. ¿Cómo qué? So it's even higher. Como más arriba. Algo 4 así. millimeters. Un poquito más arriba. And we did it in about 8 hours. Y nosotros nos tomó más o menos unas 8 horas And I subir eso. remember the higher up we got, Y yo recordaba que entre más alto nosotros llegábamos. you know, I was in a little better shape than I am now. Ahora, en 18 ese years tiempo, ago. yo hace 18 años atrás estaba en más forma que lo que estoy ahorita. Less of this, Menos de esto. not much less. No tan menos, pero menos. But I was younger at least. Pero sí, por lo menos estaba más joven. And the higher up we got, the harder it was to breathe, the harder it was to concentrate, the harder it was to focus. Y entre más arriba llegábamos, era más difícil concentrarnos, enfocarnos. And I remember getting to the very top, Recuerdo cuando llegamos a la cima and we were in different groups. There were groups of like 10 of us. y nosotros nos habíamos dividido Different en groups. grupos y cada grupo tenía como 10 personas. Eran varios grupos. And one of my really good friends from another group, when we got to the top, he came over to where I was. Y uno de mis buenos amigos que estaba en otro de los grupos, cuando nosotros llegamos a la cima, And he was holding his head, and he had a pounding headache. él estaba agarrando su cabeza porque le dio un dolor tan intenso en su cabeza And y he was temporarily blind. He couldn't see. en ese momento estuvo temporalmente ciego. En ese momento lost él no so podía much ver oxygen. porque había perdido tanto oxígeno. Now, we had, like I said, we had water, we had granola bars, we had Gatorade. we Ahora, como had- les dije, nosotros teníamos granola, Parachutes, teníamos no, Gatorade, teníamos agua, teníamos otras cosas que nos ayudaban a nosotros llegar hasta allá. The disciples had none of those things. Pero los discípulos no tenían nada de They eso. might have had water, A lo mejor agua podían tener. but so they got there to the top, and Luke tells us in Luke chapter 9, Y ellos llegan a la cima y Lucas nos habla del mismo pasaje en capítulo 9, in his account of this, en su relato acerca de esto. he tells us that they were heavy with sleep. Él nos decía que ellos estaban como con mucho peso de su sueño, estaban rendidos de sueño. Capítulo 9, versículo 32. 32. But Peter and those with him were heavy with sleep, and when they were fully awake, they saw his glory and the 2 men who stood with him. Lucas 9:32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. We all know how that feels to be heavy with sleep. Y yo pienso que todos nosotros podemos relacionarnos en lo que es esto de estar rendidos de sueño. We all know what that looks like.
Todos hemos pasado por eso en algún punto de nuestras vidas. I see what it looks like every week when I look out here at the congregation. Yo, por ejemplo, lo veo en sus rostros todos los domingos en la mañana cuando los veo aquí. There's always a few people who are heavy with sleep. Todos ustedes siempre rendidos de sueño. No, I say, oh, they're agreeing with the message. y yo digo, wow, ellos Amen. están diciendo Amen. sí al mensaje. Amén. Y es que están... And so they were heavy with sleep. Así que ellos estaban rendidos de sueño And they were ready to fall like a rock. Cae como- y estaban listos para caer ahí mismo como una roca. And this is when Jesus transfigures himself. Y es aquí en este momento donde Jesús se transfiguró. This is the moment when Jesus' glory shows. Fue en este momento donde la gloria de Jesús se mostró. When they are weak, when they are tired, when they are at the end of themselves. Cuando ellos estaban cansados, cuando ya ellos estaban que no podían, estaban débil, fue en ese momento cuando ellos no podían más con su propia vida. That's how it happens in our lives. Y sabes, así es como sucede en nuestras vidas. God comes through and shows his glory when we are at our weakest point. Dios viene y muestra su gloria cuando nosotros estamos en nuestro punto más débil. It makes me think about what Paul said in 2 Corinthians chapter 12. Y me hace pensar en lo que Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 12. He said, when I am weak, Él what? dijo, cuando estoy ¿Qué? débil, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Cuando soy débil, He is fuerte. strong. Él es fuerte. You see, we want to see God's glory in other ways, in other times. Pero sabes, nosotros queremos ver la gloria de Dios en otras maneras, en otras veces, en otras When we're ocasiones. feeling at our best, when we're strong, when Cuando we're nos sen- alert, when we're doing well. Cuando nos sentimos bien, cuando estamos como quien dice alertas, cuando nos sentimos en nuestro mejor momento, es cuando nosotros queremos ver la gloria de Dios. But God says, no, I don't want my glory to shine through in those moments because it might get mistaken for your glory. Pero Dios dice, ¿sabes qué? No, yo no quiero mostrar mi gloria en esos momentos porque podría confundirse con tu gloria. He chooses when we are weak, when we're Y Él lo tired, decide when we're cuando broken. nosotros estamos débiles, cuando estamos cansados, cuando estamos quebrantados, So there'll be no doubt para que entonces no haya duda alguna that He is the one who is strong. de que Él es el que es el fuerte. And verse 2 tells us what happens. Y el versículo 2 nos dice qué fue lo que sucedió. Mateo 17:2. After they are at the end of the day, end of their hike, they may be dehydrated, they're tired, they're dealing with oxygen, a loss of oxygen. Nuevamente aquí al final del día, posiblemente ellos muy cansados, a lo mejor un poco deshidratados, ya con falta un poco de oxígeno, Heavy with sleep. rendidos de sueño. Verse 2 says, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. And the Greek word here is the word metamorphosis. Y esta palabra aquí en el griego es Morphosis. metamorphosis. Metamorphosis. Bueno, en griego pues. Now you know what that word sounds like. Ustedes todos saben a qué suena esa palabra. Sounds like the word metamorphosis. Suena a metamorfosis. Metamorphosis. Meaning what? ¿Qué What does that significa, mean? ¿Qué significa metamorfosis? Something that goes through a metamorphosis. Algo que pasa por una metamorfosis, And this is very important. esto es muy importante, Changes from the inside out. cambia de adentro hacia afuera. It's not a change that is affected on a person from the outside. No That's es not un metamorphosis. cambio que afecta a la persona de algo que hay afuera hacia adentro. Eso no es metamorfosis. When a caterpillar metamorphoses into a butterfly, Cuando un caterpillar o una oruga, en español, ¿no? Mariposa. Se transforma, pasa por ese proceso de metamorfosis a ser una mariposa, it changes from the inside out. cambia de adentro hacia afuera. That caterpillar has everything it needs within itself to become a butterfly. Esa oruga tiene todo lo que necesita para convertirse
en esa So mariposa. what happens to Jesus, what the transfiguration is Christ transforming from within himself, unveiling who he really is, Así his que- power and his glory. Lo que sucedió en esta transfiguración fue Jesús cambiando con todo lo que él ya tenía y mostrándose quién era él His realmente en la face shone transfiguración. light as bright as the sun. Mostrando esa gloria, dice, su rostro resplandeció como el sol. Where did the light come from? ¿De dónde vino la luz? From the sun? Del sol. No, from within himself. No, dentro de él It vino was la luz. the light of the glory of God. The Era- divinity of Christ was shown to them at La that moment. luz de la gloria de Dios, la divinidad de Cristo fue lo que resplandeció en su rostro. Now there was one other time that this happened in the Old Testament. Ahora, hubo una ocasión anterior en el Antiguo Testamento que sucedió algo similar, And I think by design it happened to Moses, one of the people we're going to see here in a moment. y por diseño pienso que le sucedió a Moisés, que es uno de los que se presentó aquí en este pasaje, And y when lo vamos a ver en Moses un would come momentito. down from the mountain, No sé si recuerdan cuando Moisés estaba en el monte allá arriba y luego él bajó, descendió donde estaba el pueblo de Israel. you could tell that his face had seen the glory of God. Las personas podían ver que su rostro había visto la gloria de Dios. His hair could be seen, it could be seen on him that something from outside of himself had affected him. Algo que lo había afectado a él, lo podías ver en su cabello, algo que lo había afectado a él para resplandecer de esa manera. But see, here we see that with Christ, it's not from without, it's from Pero within. a Moisés fue algo externo, algo de afuera que lo afectó a él. Pero con Cristo no fue así. Con Cristo fue algo de adentro hacia afuera. And in verse 3, Y en el versículo 3, fíjate lo que dice. something even as shocking happens, not more shocking, but almost as shocking. Algo así casi del mismo asombro. Behold, Moses, Y aquí les aparecieron Moisés, who had been dead for 13 or 14 centuries, que había estado muerto por unos 13 o 14 siglos and atrás, Elijah, y Elías, who had also been taken up into the heavens, quien había sido arrebatado al cielo, appeared to them talking with Christ. aparecieron ahí hablando con Cristo. Wow, if it wasn't enough, if it wasn't shocking enough, if it wasn't amazing enough that Jesus is suddenly standing there, transforming into the glorious divine God, Y es como si no hubiese sido suficiente que ahí estaba Jesús resplandeciendo con esa gloria divina que él tenía. on top of that, we have Moses and Elijah standing next to him. Y por encima, y luego teníamos entonces a Moisés y a Elías al lado de Jesús. It's incredible. Algo increíble. And we need to understand the impact that this would have on those three men, those three Jewish men. Y nosotros necesitamos entender cuál fue el impacto que esta escena tenía o tuvo sobre esos tres judíos, hombres judíos que estaban allí en ese momento. The Jews revered Moses, especially Moses, in such high regard. Porque los judíos reverenciaban a Moisés y lo tenían en tan alta estima. I mean, he was their hero. Moisés era el héroe de ellos. And then Elijah was a great hero of their faith, a great Y Elías prophet. también, un excelente héroe de su fe, un excelente profeta. Here they are, Y aquí están ellos, standing there talking to Jesus. hablando con Jesús. They weren't just a vision, they were talking to him. Ellos no solamente era una visión, ellos estaban hablando con Jesús. They had come back from the dead. Came back from what was called Abraham's bosom to stand there and talk with Jesus. Y habían estado viniendo de donde estaba el seno de Abraham, gracias. El seno de Abraham habían venido aquí a hablar con Jesús. Now, the one thing before we get into Peter's reaction, Y una cosita antes de entrar a lo que es it's a little, la reacción de Pedro, just a little application moment here. y es un momento de aplicación aquí. What hope does this give us? ¿Qué esperanza nos da esto? These men, this gives us hope that there is life beyond death. Esto nos da esperanza de que hay
vida después de la muerte. See, we can go to the Word of God and see that two men who had died came back and were talking to Jesus. Porque podemos ver entonces en la palabra de Dios ahí hablando de dos hombres que estaban muertos y en este momento estaban allí frente a Jesús hablando con Jesús. That those who believe will go and be with God in His presence after they die. Que aquellos que creen van a estar con Dios en el momento, en la presencia de Dios cuando mueran. It's right here. Eso está aquí. We don't have to leave it up to the speculations of books that say, I spent 95 minutes in heaven and all this other stuff. We can find it right here in the Word of Y God. nosotros no necesitamos ir a recursos que puedan decir, por ejemplo, estuve, o testimonios de personas, 95 minutos en el cielo, y de esa manera tú saber que hay un cielo. Aquí en la palabra de Dios está clarito eso. That should encourage us. Y esto nos debe animar a nosotros. Now, what was Peter's reaction to Ahora, the ¿cuál fue la transfiguration? reacción de Pedro? Good old Peter, El Pedro, ¿no? exhausted, Está cansado, probably lacking oxygen, posiblemente le hace falta oxígeno, dehydrated, está a lo mejor un poco deshidratado, but he still has something to say. pero luego tiene algo que decir. As always, he's got something to say. Como siempre, Pedro siempre tenía su opinión. And he says in verse 4, Y en el versículo 4 dijo él, Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Here we go again. Y aquí vamos de nuevo. Now, this time, this is the 3rd time now in 3 weeks that we've had to deal with Peter. Esta es la tercera vez en 3 semanas que hemos tenido que lidiar con algo que Pedro dijo o hizo. And every time it's open his mouth. Y cada vez abre la boca. I don't know if you say this in Spanish, when you say something you put stupid, you put your foot in your mouth. You say that? Y se pone, y mete la pata, así decimos, mete la pata. So, so here he goes again. Open mouth, insert pata. Y era, bueno, en inglés se dice que mete la pata en la boca, ¿no? Abre la boca y se la mete. So, but this time, come on, I mean, this time it seems like he's saying a good thing, doesn't it? Pero en esta oportunidad vamos a, o sea, mira, lo que él está diciendo ahí pareciera que es algo bueno, ¿sí o no? Why can't we cut Peter some slack? ¿Por qué no podemos ser, tú sabes, pacientes Give him a break. con Pedro? Darle, tú sabes, su espacio, decirle, oye Pedro, por lo menos dijiste algo que hace sentido. Isn't qué this sé a yo. good thing what he wants to do? ¿No es algo bueno lo que Pedro quería hacer aquí? He's excited. Él está emocionado. Oh Jesus, let's make a tent for you, and let's make a tent for Moses, and let's make a tent for Elijah. Woo! Jesús, vamos a hacer una enramada o una tienda, una enramada para ti, para Moisés, para Elías. Vamos a hacer esto para ti, Señor. What is so wrong with that? ¿Qué hay de malo con eso? Well, let me tell you what is so wrong. Bueno, déjame decirte lo que hay de malo con eso. And we can really understand as we continue to look at Peter's mistakes, Y podremos, a medida que veamos esos errores de Pedro, we can embrace how hard it is for us as human beings sometimes to understand the things of God. podemos entonces nosotros reflexionar cuán difícil es para nosotros los seres humanos el poder entender las cosas de Dios. And so Peter says, Lord, it is good that we are here. He's got that part right. Aquí entonces Pedro le dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. He's on Hasta the ahí, right track. todo bien, chévere. Pedro está diciendo lo correcto en este momento. Peter, now would be a good time to stop talking. Pedro, ahorita es un momento espectacular para que te calles la boca. That's a good place to leave it. It's good Sí, that we're pero- here. Let's leave it there, Peter. Vamos a dejarlo ahí, Pedro. Termina, ya no digas más nada, Pedro, por favor. But Peter Pero Pedro continues to proceed. continúa, él procede. If you wish. Si quieres, At least now he's getting a little better than he was before. At least he's asking Christ what he wants to do. por lo menos aquí Pedro está mejorando porque aquí Pedro le pregunta a Jesús, bueno, Jesús, si tú quieres, que le está preguntando qué es lo que quiere o no quiere Jesús, ¿no? He's made a little bit of improvement here. Está mejorando Pedro. Me, Peter, I'll do it. Si quieres, yo I don't need James and John. I'll just do it myself. no necesito a Jacobo y a Juan, lo hago yo solo. I will make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah.
Well, I don't think that's correct. En nuestra versión dice hagamos, pero en realidad en la versión original, y teníamos que ver a lo mejor otro pasaje, dice, si quieres yo te voy a hacer una enramada. O sea, Pedro le iba a hacer la enramada a ellos. Look. Well, here it says, let us make two. I must have gotten that wrong. Actually, it says, let us make. Ok, hagamos. So he was willing to include James and John in that. Pedro estaba dispuesto a incluir a Jacobo y a Juan. Disculpen, ese fue mi error. Pedro quería todos trabajando juntos. How nice of Peter. Qué lindo Pedro, ¿no? So Entendí. then he says Entonces, Pedro dijo that he wants to do that he wants to make three, and the word there is tabernacles. actually. hagamos aquí 3 enramadas, pero esa palabrita enramadas también se traduce como tabernáculo. Now we understand the word tabernacle brings us back again to the Jewish nation in the wilderness in the Old Testament. Y esta palabrita tabernáculo nos transporta al Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Now, not only did the Jewish people live in tents, No solamente era que el pueblo judío vivía en tiendas de campañas, but they also put, at that time, they put the Ark of the Covenant in a tabernacle, in a tent. pero en el tiempo de Moisés, ellos pusieron el arca de Dios en una tienda, también que se denomina tabernáculo. And the Ark of the Covenant represented the presence of God. It was Y el in- arca del pacto At that representaba en ese tiempo del Antiguo Testamento la presencia de Dios. So Peter is thinking back to that imagery, and he's saying, let's put these three presents, the presence of these three men, in tabernacles. Así que Pedro estaba pensando en ese tiempo y él decía, vamos a poner a estos 3 hombres en tabernáculos, su presencia en tabernáculos. Now, why did he do that? Ahora, ¿por qué será que él hizo And eso? I think we need to take a few moments and continue to explore Peter's pathology here. Y yo pienso que nosotros deberíamos tomar un minutito para explorar esa patología de Pedro. The Gospels really hone in on him many times in many places, his reactions, his responses, the things that he says, and they repeat the things that he says. So there's something we need to look at here, pay attention to. Y aquí hay algo que nosotros debemos prestar mucha atención, porque una y otra vez Pedro reaccionaba de la misma manera, decía lo mismo en cuanto a diferentes ocasiones, pero decía lo mismo, su reacción era la misma. And that's a little key for you to remember when you study the Bible. Whenever you see repetition, pay attention to it. Esto es una clave para cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Cada vez que veamos una repetición, prestemos mucha atención en eso. Here we have the last 3 texts that we've examined. We have Peter at the center of each one of these texts. Aquí nosotros en los 3 pasajes que hemos visto las últimas 3 semanas, hemos visto a Pedro en el centro de esto. The things he's saying, we need to pay attention to. Y a las cosas que Pedro dice, nosotros debemos ponerle atención. Peter represents all of us. Porque, ¿sabes? Pedro nos representa a cada uno de nosotros, a todos Humankind, nosotros. mankind. A los seres humanos, a la humanidad. He was the one that probably said what everybody else was thinking. Pedro probablemente era esa persona que dice lo que los demás están pensando, pero no Why lo did dice. Peter want to camp out on top of that mountain? ¿Por qué será que Pedro quería acampar en ese monte y quedarse allí? Number 1, Número 1, to keep from having to go to Jerusalem. para que él no tuviera que ir a Jerusalén. Remember that just last week, Jesus said, I'm going to go to Jerusalem and die. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, en el pasaje que vimos la semana pasada, Jesús le había dicho, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Peter told him then, and continues to feel, he doesn't want to do that. Y Pedro se lo dijo en ese pasaje, y aquí también lo está diciendo Jesús. Pedro no quiere que Jesús vaya a Jerusalén a morir. Oh, so now we're up on the mountain and we just saw Jesus transfigured. Moses and Elijah came to join us. Let's just stay up here. Mire, ahorita estamos en la montaña, Jesús se acaba de transfigurar, acaba de aparecer Moisés, acaba de aparecer Elías, mejor vamos a quedarnos aquí
tranquilos. If we stay up here, maybe Jesus will forget about all of this, going to the cross and Si dying. nos and stuff. quedamos aquí, probablemente a Jesús se le olvide eso de ir a la cruz, a morir. So he had a vested interest in trying to keep Jesus from going to Jerusalem. Así que Pedro tenía un gran interés en impedir que Jesús fuera a Jerusalén. Number 2, to try to put Jesus in a box in order to understand him better. Número 2, estaba tratando de poner a Jesús en un cajón, en una cajeta, para tratar de entenderlo mejor. See, now he had an opportunity to try to characterize this Christ, Aquí tenía una oportunidad para caracterizar a este Cristo. this man who he has struggled to understand, Este hombre, quien él había luchado en entender, who says things that he doesn't like. que decía cosas que a él, Pedro, no le gustaban. On one hand he believes, but on the other hand he doesn't completely understand, and he's struggling. Y en una parte él cree, pero en otra parte él no entiende y está luchando con eso. Well, now he has a reference point. Pero ahora tiene un punto de referencia. He has Moses and Elijah, Ahora tiene a Moisés y tiene a Elías, two Jewish heroes of the Jews, who they would have, as boys, they would have grown up hearing stories about these two men. dos héroes judíos que él, como un hombre judío, a lo mejor desde pequeño, había escuchado de las historias de estos grandes héroes para ellos. And he has a reference point by which to understand. Y tenía ese punto de referencia para poder entender. And he can say, but you see what he does is he says, let's build a tabernacle for Moses, let's build a different one for Elijah, and a different one for Christ. Y aquí él dijo, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Now you'll remember that in the Old Testament they had the tabernacle that contained the Ark of the Covenant, that contained the presence of Jehovah. Si ustedes recuerdan, en el tabernáculo del Antiguo Testamento era un tabernáculo que contenía el arca del pacto, que contenía la presencia de Jehová, de Dios. And now Peter is saying, wait a minute. Y ahora Pedro está diciendo, ok, espera un momento. And you see, now you start to see the problem with what Peter is suggesting. Y aquí entonces empezamos a ver el problema en lo que Pedro sugirió. He's saying, let's put Moses and Elijah on the same level as Christ. Porque aquí él estaba diciendo prácticamente, pongamos a Moisés y pongamos a Elías al mismo nivel que a Jesús. Let's put them on the same level as Christ. Vamos a ponerlo al mismo nivel que a Jesús. Let's build tabernacles for all 3. Vamos a construir una enramada para cada uno de ellos 3. Now, why is that so problematic? Ahora, ¿por qué será que eso es tan problemático? Well, Peter failed to realize that God was doing something new in Christ. Pedro él falló en entender de que Dios estaba haciendo algo nuevo en Cristo. He's saying, let's go back to doing it the way the Israelites that we did it 1400 years ago. Y él está diciendo, vamos a hacerlo de la manera en que hace unos 1400 años atrás el pueblo de Israel solía hacerlo. When the presence of God was placed in a tabernacle or a tent made by the hands of man. Cuando la presencia de Dios estaba contenida en un tabernáculo hecho por las manos de hombres. It was contained, the presence of God, the Shekinah glory, was contained within the tabernacle or a tent made by the hands of man. Cuando esa presencia de Dios estaba contenida en ese tabernáculo, en esa tienda hecha por hombres. But now, Pero ahora, Jesus Christ, Jesucristo, the incarnated God, el Dios encarnado, was the representation era la representación of God's new way of doing things. de la nueva manera de Dios hacer las cosas. Now, where is the presence of God? Ahora, ¿dónde habita la presencia de Dios? Right now, where is ¿A the dónde presence of God? habita la presencia de Dios ahora? Inside of us. Dentro de nosotros. Now the presence of God is in the tabernacle made by God's hands, your flesh, your body, created by God. Ahora la presencia de Dios habita en el tabernáculo hecho por Dios, o sea, en ti que Él te hizo de hueso y carne. And Jesus was the first example of this. Y Jesús fue el primer ejemplo de esto. And Peter walked around with him for 3 years, and Jesus was exemplifying the Holy Spirit living within mankind, within his flesh. Y Pedro había
caminado con Jesús y Jesús dando ejemplo de lo que era Él caminando encarnado aquí en la tierra, And cómo Peter is eso saying, sucedía. let's capture the presence by building physical tabernacles. Pero Pedro decía, vamos a capturar la presencia al construir tabernáculos físicos. And we see in verse 5, Y en el versículo 5 podemos ver, and while he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. I love the first part there. While he was still speaking. Me gusta mucho la primera parte donde dice, mientras aún él hablaba. While Peter was still speaking, Mientras let's que él build hablaba. tabernacles. Mientras que Pedro estaba, guau, 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 Let's build tabernacles. vamos a construir una ramada. And this time it's just that there's no rebuking, nothing else. It's just the cloud comes overhead and God says what he wants to say anyway. Y aquí no, nadie lo reprendió, nadie lo regañó, simplemente vino una nube de luz que los cubrió y la voz de Dios. Interrupts Peter Interrumpe a Pedro and says, this is my Son, y dice, este es mi Hijo amado, who I am well pleased. en quien tengo complacencia, Listen to him. a él oíd. Peter, stop talking. Pedro, deja de hablar. Peter, stop coming up with ideas and solutions and listen. Pedro, deja de venir con tus ideas, con tus soluciones y escucha. Listen to him. Escúchalo a él. Now, we're going to go through really quickly this last part, the purpose of the transfiguration. Esta última parte la vamos a tratar de ver bien rapidito, que es la parte del propósito de la Because we've transfiguración. already talked about a lot of it anyway. Porque ya hemos hablado de eso a través de todo The este tiempo. transfiguration tells us three things. La transfiguración nos dice tres cosas. Christ's significance, El significado de Cristo, Christ's superiority, la superioridad de Cristo and Christ's supremacy. y la supremacía de Cristo. Christ's significance, El significado de Cristo, Christ's superiority, la superioridad de Cristo Christ's y supremacy. la supremacía de Cristo. You see, we see when the cloud comes over, God himself speaks with an audible voice. Aquí cuando vino esta nube que los cubrió, Dios mismo habló con una voz audible. And we saw this happen one other place. Esto lo vimos que sucedió en otro lugar, en otro momento. Who remembers where? ¿Quién recuerda dónde sucedió esto? When At he the got baptized. baptism. Cuando I Jesús, love it. Oh, so many people participating. I just love this. cuando At the- Jesús fue bautizado, me encanta su participación, de verdad. At the baptism, En el bautismo de Jesús, the voice of God the Father said, la voz de Dios el Padre dijo, this is my Son, este es mi Hijo amado, in whom I am well en pleased. quien tengo complacencia. Now he says it again here. Y aquí nuevamente lo dice, This is my Son, este es mi Hijo amado, in whom I am well en pleased. quien tengo We complacencia. see that combined with the fact of Christ's glory and his light coming from within, it shows the significance of Christ, and that is that he is divine, that he is God. Y esto combinado con la gloria que salía de Jesús, habla de la divinidad de Jesús, habla de que Jesús es Dios. What's the significance of Christ? ¿Cuál es el significado de Cristo? That he is God, De que Cristo es Dios, that he's divine. de que Él es divino. Number two, Número 2, it showed Christ's superiority. muestra la superioridad de Cristo. You see, this imagery is so strong and so powerful. Sabes, esta imagen es tan poderosa Moses represented the law. porque Moisés representaba la ley. Elijah represented the prophets. Elías representaba a los profetas. Jesus, Y Jesús, we have all three of them standing together. y ahí estando ellos tres juntos, Jesus represents the fulfillment of the law. Jesús representando el cumplimiento de la ley, He fulfilled the law. Él cumplió la ley, He lived a perfect sinless life, Él vivió una vida perfecta, sin pecado. and he died on the cross and paid the penalty of the law. Y Él murió en la cruz pagando la penalidad de la ley. He fulfilled the law. Él cumplió la ley. And he fulfilled all of the prophecies spoken about him in the Old Testament. Él cumplió las profecías habladas de Él en el Antiguo Testamento. And then something very significant happens. Y sabes, luego algo muy significativo sucedió. If you put yourself in the position or from the perspective of the three disciples here,
Él se puso en esa posición que de la perspectiva de estos 3 discípulos que estaban allí con él, they suddenly opened their eyes because they were on the ground when Christ's glory shone with their face in the dirt. Let me tell you that right now. porque They were on the ground with their face in the dirt when Christ's glory shone. cuando la gloria de Cristo se mostró, ellos estaban allí postrados o estaban allí en la tierra con sus ojos, su mirada en el suelo, Probably shaking. posiblemente en un momento temblando, This was a powerful sight. porque esto fue algo muy poderoso lo que ellos vieron. And they heard the voice of God. Y ellos escucharon la voz de Dios. And the last thing that he said Y lo último que él dijo, was, listen to him. a él oíd. And when they opened their eyes, who did they see? Y cuando ellos abrieron sus ojos, ¿qué fue lo que vieron? Who did they see? ¿Qué fue lo que vieron? Who Only did- Jesus. Only Jesus. Solo a Jesús. Moses was gone. Moisés se había ido, Elijah was gone. Elías se había ido. Christ was the fulfillment of the law. Christ was the fulfillment of prophecy. Cristo era el cumplimiento de la ley. Cristo era el cumplimiento de la profecía. But not only was Christ the fulfillment of the law and the fulfillment of prophecy, Pero no solamente Cristo era el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la profecía, but he was superior to the law and superior to the time of the prophets. pero era superior a la ley y superior al tiempo de las profecías. The law pointed to Christ. ¿Sabes? La ley apuntaba a Cristo. The law could never solve the problem of La sin. ley nunca pudo solucionar el And problema it del never pecado. claimed that it could. Y tampoco nunca dijo que podía solucionar el problema al pecado, del pecado. It simply convicted men of sin. That's it. Simplemente traía convicción al hombre de pecado. Convicted them of their need for what? For a Savior, for Christ. Convenciéndolos de la necesidad que ellos tenían de un Salvador, de Cristo. Now, prophecy as well. Prophecy had its place, it had its role, but it pointed toward Christ. Pero la profecía también, la profecía tenía su lugar, tenía su tiempo, pero también apuntaba a Cristo. The Old Testament style of prophecy. O sea, el estilo antiguo de las profecías, o sea, las profecías del Antiguo Testamento. And when Christ fulfilled the prophecies of the Old Testament, Y cuando Cristo cumplió las profecías que se decían del Antiguo Testamento, not only was there no longer a need for those prophecies, no solamente era que ya no se necesitaban ese tipo de profecías, but Christ was superior to the time of the prophets. pero Cristo era superior al tiempo de las profecías. This is what we have to Esto es understand. lo que debemos poder entender. Christ is superior to the law. Cristo es superior a la ley, Christ is superior to the Cristo es prophets. superior a las profecías. And lastly, Y lo último, it showed his supremacy. mostró su supremacía. It showed his supremacy. He was talking about, at the end of chapter 16, going to the cross and dying. Aquí al final del versículo 16, él estaba hablando acerca de que él iba a ir a la cruz a morir, Going to the cross and dying. que iba a ir a la cruz a morir. And here we see a picture of his resurrection. Y aquí vemos una imagen de su resurrección. We see a picture of his power over death, Aquí vemos una imagen de su poder sobre la muerte, that he had supremacy over death que él tenía supremacía sobre la muerte and over all other things. y sobre todas las demás cosas. Now, as the worship team comes, we prepare to end here this morning. Quiero invitar al equipo de alabanza que me acompañe para que terminemos este tiempo. What is the application from this message? Pero quiero que meditemos nosotros en cuál es la aplicación de este Well, first mensaje. of all, Bueno, primero que todo, one word, una palabra, worship. adoración. A message like this should cause us to worship. Un mensaje como este debe producir en nosotros el querer adorar al Señor, The Christ who is superior. adorar a Cristo que es superior, The great I am. el gran yo soy. Let's do that song again. Y if quiero we que could, cantemos please. esa canción juntos. But another thing that we can take away, Pero otra cosa que nosotros también podemos obtener de esto, and again, as I said, y nuevamente como les dije, Peter represents us all. Pedro nos representa a todos nosotros. Maybe there are some of you here today, Posiblemente hay algunos de ustedes aquí hoy, like Peter, como Pedro, who want to hang on to a notion of God. quien quieren simplemente
quedarse con una noción de Cristo, that want to hang on to a conceptualization of who you may have thought God is. de simplemente como ese concepto que tú tienes de quién tú piensas que Cristo es. There are a lot of Christians who want to hang on to the legalism of the law. Hay muchos cristianos que solamente quieren estar allí agarrados o asidos del legalismo de la ley. And like the Pharisees, they can't let go. Y como los fariseos, no pueden soltar el legalismo. But Jesus fulfilled the law. Pero Cristo cumplió la ley. We're no longer under the law, we're under grace. Ya nosotros no estamos más bajo la ley, pero estamos ahorita bajo la gracia. Maybe God is calling some of us here today to let go of that legalism. Quizás Dios nos está llamando, a algunos de los que estamos aquí, que dejemos ir el legalismo. You know, when Jesus came, he fulfilled, as well as fulfilling the law, he fulfilled the Y prophets. sabes, así como Él cumplió la ley, como Jesús cumplió la ley, Él cumplió los profetas. He fulfilled prophecy that spoke about him. Él cumplió las profecías que se decían de Él. Now, Christ is the Word of God. Y ahora Cristo es la palabra, ¿qué? La palabra de Dios. In Hebrews chapter 1, it says that in times past, God spoke through his prophets, but now God speaks through his Son. Y en Hebreos nos habla que todo pasa, pero y Dios habló a través de sus profetas, pero ahora Él habla a través de su Hijo, The Word of God. la palabra de Dios. Do you put your trust and your hope in the Word of God? ¿Pondrás tú tu esperanza, pondrás tú tu fe en la palabra de Dios? Christ is the Word. Cristo es la palabra. Christ was the Word made flesh when he lived on the earth. Cristo fue la palabra hecha carne cuando vino aquí a la tierra. And now Christ is the Word right here. The Y ahora Scriptures. Cristo es la palabra aquí. This should be our final word. Not a prophet somewhere, but this. No un profeta por allí, pero la palabra de Dios debe ser nuestra palabra The final. final truth. La verdad final. Yes, God uses people to confirm. Y sí, Dios usa personas para confirmar cosas que Él ya nos ha estado hablando. Yes, God still speaks today. Sí, Dios aún habla hoy. Just because he doesn't speak through prophets the way he did in the Old Testament doesn't mean he no longer speaks today. He No does. es por el hecho de que Él no hable como lo hacía en el Antiguo Testamento a través de los profetas como el Antiguo Testamento. No significa que Él no hable hoy. But he speaks through the witness of his word Pero Él habla a través del testimonio de su palabra. and through the witness of the Holy Spirit A través inside of you. del testimonio del Espíritu Santo dentro de ti. And he does use people to confirm. Y Él usa a su pueblo, a su gente para confirmar eso. But I think the message here is that Christ himself Y yo pienso que el mensaje aquí es que Cristo mismo is superior. es superior. The way that now he speaks through his word and through his Holy Spirit La manera que Él habla hoy en día a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, is superior. es superior. Let's pray. Vamos a orar. Father, we're so grateful today Señor, estamos tan agradecidos hoy that we're no longer under the law porque ya no estamos bajo la ley. because of what Christ did. Por lo que Cristo hizo. Not because the law wasn't good, No es porque la ley no hubiese sido buena, but not because the law wasn't correct and right, no es porque la ley no era correcta, but Lord, because Jesus fulfilled it on our behalf. pero porque Cristo cumplió la ley en nombre nuestro. So grateful Señor, y estamos tan that he agradecidos paid the price of the penalty of the law. porque Él pagó el precio de la penalidad de la ley Now he's superior to y the ahora es superior. Lord, forgive us Señor, perdónanos when we continue to put ourselves under the legalism of the law. cuando continuamos, Señor, poniéndonos a nosotros bajo ese legalismo. Lord, forgive us when we put other people under the legalism of the law. Perdónanos cuando ponemos a otras personas bajo el legalismo de la ley. Help us to show grace Y ayúdanos, Señor, a mostrar gracia. because Jesus paid the price. Porque Cristo fue el que pagó el precio. Lord, we're so grateful Estamos tan agradecidos, Señor, that Jesus was the Word made flesh de que Cristo fue la palabra hecha carne. and that you've given us the Word, the Holy Scriptures to guide us. Y tú nos has dado la palabra, tus santas escrituras para guiarnos. We thank you for your Word.
Gracias por tu palabra. Lead us and guide us. Señor, guíanos, dirígenos. We thank you that now we are the tabernacle of God, Gracias, Señor, porque ahorita nosotros somos el tabernáculo tuyo. that your Holy Spirit lives within us, Porque tu Espíritu Santo, Señor, habita en nosotros, guiding us and leading us guiándonos, and dirigiéndonos speaking to our y hablando a hearts. nuestros corazones. Lead us, Lord. Guíanos, Señor, Lead us. guíanos. And we pray most of all today Oramos, Señor, sobre todo, that the name of Jesus Christ, the great I am, que el nombre de Jesucristo, el gran yo will soy, be lifted high sea levantado en alto in this earth, en esta tierra, because He is superior to all porque Él es things. superior a todo lo demás. He is greater than all Él es things, superior de todas las cosas and He is the Lord over all things. y Él es el Señor sobre todas las In cosas. the name of Jesus, En nombre de we Jesús. exalt His name this morning, Exaltamos tu nombre, Señor, because He deserves it. porque tú lo mereces. He deserves the glory and the praise Tú mereces la honra, tú mereces la alabanza in our lives, en nuestras vidas and everything we y say. en todo lo que hacemos y everything we decimos. Lord, we want to remember this vision, capture this vision of the Christ being transfigured. Señor, y nosotros queremos quedarnos con esta imagen, este pasaje que hemos visto cuando Cristo fue transfigurado His glory. en su gloria. Lord, help us to live this out, Ayúdanos, Señor, a poder también vivir esto, to be led by your Holy de poder ser Spirit, guiados por tu Espíritu Santo, to be led by your word, por tu palabra and to glorify y Christ glorificarte a ti in our lives, en nuestras vidas, in our families, con nuestras familias, every day. cada día, Señor. In the name of Jesus Christ, En el nombre de Jesús, our Savior and Lord. nuestro Salvador y Señor. Amen.